Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir la escritura. En el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo. Y vamos a Éxodo, por favor, hermanos, en el capítulo 17, Éxodo 17. Vamos a leer versículos 8 al 16. Ya que lo encuentren, cuéntame para ver que lo encontró. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Y yo leo el versículo 8, ustedes el 9, y nos unimos en el versículo 16. Ok, la palabra de Dios dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, ¿todos? Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Todos? Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, bendice tu palabra, ayúdame a predicarla, Señor, hacer de bendición a tu pueblo. Manifiéstate en mi ser, en mi mente, en mi boca, Señor. Dame fuerza y sobre todo el poder de Dios, tu presencia, para que seas manifestado, Cristo exaltado. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Amén. Estamos estudiando, pueden sentarse, estamos estudiando los nombres de Dios. Amén. Sumamente importante conocer a Dios. Muchos cristianos no conocemos a Dios como debemos de conocerlo. Pero entre más lo conocemos, yo sé una cosa, mejor vamos a orar. Entre mejor lo conocemos, mejor y más lo vamos a servir. Entre mejor lo conocemos, más lo vamos a temer y a respetar y sobre todo a obedecer. Conocer a Dios, hermanos, es toda la diferencia. El Señor dijo al apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esta tarde quiero predicar acerca del versículo 15, el nombre de Dios en el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Quiero predicar de ese nombre, Jehová. Estamos estudiando, ¿se acuerdan que hace, creo, como 3 miércoles atrás, comencé a predicar de un nombre de Dios que no habíamos tocado? Empecé hablando de Elohim, ¿se acuerdan, hermanos? Elohim, que quiere decir el fuerte y poderoso. Y luego después vimos El Shaddai, que quiere decir, ¿qué, hermanos? El todopoderoso. Y luego el Elión, que quiere decir el Dios soberano, altísimo. Y luego vimos el Olam, que quiere decir el Dios eterno. Y luego vimos el Roy, que quiere decir el Dios que me ve. ¿Se acuerdan, hermanos? Y luego nos pasamos al otro nombre, que es el que vi hace 3 semanas, que fue el nombre de Yahvé. ¿Se acuerdan? Yahvé es un nombre de Dios,
es un nombre primario de Dios, y de Yahvé les expliqué en un mensaje detallado, les expliqué cómo de allí se da el nombre Jehová. Del tetragramatón, de las 3 letras consonantes, se le agregan vocales y se forma el nombre de Jehová para que lo puedan pronunciar, se pueda pronunciar el nombre de Dios. Entonces, si usted ve en realidad este versículo, aquí en el versículo 15, Jehová Nisi, usted va a ver en realidad YHWH Nisi, es lo que va a ver en el original, pero en el español vemos Jehová Nisi. Ok, bueno, ahora, ¿qué significa, hermanos, Jehová Nisi? Jehová Nisi significa Jehová mi bandera. Jehová mi bandera. Y cuando recién vi el nombre de hoy, porque voy en orden, no voy predicando lo que me gusta predicar, voy predicando en orden y es más difícil a veces. Cuando vi el nombre Jehová Nisi dije, va a estar difícil predicar esta noche. Pero cuando empecé a estudiar, hermanos, me di cuenta, wow, qué maravilloso el nombre de Jehová Nisi. En realidad todos necesitamos conocer a Jehová Nisi. Sí, amén. Porque Jehová Nisi, hermanos, quiere decir Jehová mi bandera. Les quiero explicar, los ejércitos antiguos llevaban estandartes al frente que les servían como su identificación. Esos estandartes podemos llamar que eran como una bandera, como la bandera de Estados Unidos, o a veces no eran de manta o de tela como hoy vemos las banderas o los estandartes, no eran de lona, pero en aquel entonces los estandartes que llevaban eran de madera, algunos eran hechos de metal, y esos eran sus estandartes o sus banderas que servían de inspiración. Es como cuando vamos al campamento con los jóvenes y tenemos los 2 equipos, el equipo rojo, el equipo azul, y el equipo rojo hace su bandera roja y se empieza a izar la bandera y la empiezan a menear de un lado a otro, y las porras empiezan, y luego los juegos entre equipos, y todos quieren ganar para que su equipo rojo tenga el triunfo, y esa es la bandera, ese es el estandarte. Así, hermanos, los ejércitos antiguos tenían estandartes o banderas que servían como su identificación, sus ideales del país que representaban, era su identificación. Por ejemplo, cualquiera aquí puede reconocer la bandera de un pirata, un barco pirata. ¿Se acuerdan cuál es la bandera de un barco pirata, hermanos? Es una calavera, un cráneo, ¿verdad? Con los huesos cruzados, y sabemos, un barco pirata. Bueno, y sabemos que sus ideales eran robar, andaban estafando en alta mar, eran piratas, andaban haciendo cosas ilegales, y la gente que se les oponía los mataban. Eran temibles estos hombres, los piratas en alta mar. Así vemos, los estandartes eran identificaciones, eran una representación de los ideales, o simplemente eran inspiración para representar a su país, representar su ejército y traer victoria. Los estandartes o las banderas, que quiere decir Nisi, se veían de lejos. También estas banderas, estos estandartes, lo que en la Biblia dice Nisi, eran el punto de reunión de las tropas antes de la batalla, o donde se anunciaba una victoria ya ganada. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó, hermanos? Allá en esa escena, cuando finalmente en la batalla, cuando Estados Unidos, nuestro país, venció contra Inglaterra en la independencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien recuerda la escena con la bandera? Levante la mano, alguien recuerda. ¿Qué pasó con la bandera? ¿Qué estaban aquí? ¿Hicieron? ¿Jenny? ¿Recuerdas?
la levantaron en medio de la ciudad y vemos que después tenemos el himno nacional, la bandera, todo eso. ¿Por qué? Porque la bandera representa, hermanos, también la victoria. Nosotros vemos que la bandera de Estados Unidos tiene una muy interesante enseñanza. Nuestra bandera, el estandarte, también se le llama pabellón. Si ustedes cantaron los himnos esta tarde en el servicio, en la Biblia los himnos hablan de pabellón, o pendón también. Cuán pendón hermoso despleguemos. Pendón es bandera, pendón es estandarte. La bandera de Estados Unidos, el rojo, ¿qué significa, hermanos? Alguien levante la mano. ¿Qué significa el color rojo en la bandera de Estados Unidos, Gabriel? La sangre derramada de los soldados. El rojo habla del valor de aquellos que representan nuestro país en la batalla, en la guerra. ¿Qué representa el blanco? ¿Alguien sabe? La bandera de Estados Unidos. Blanco representa pureza, la pureza de un país nuevo. Todo lo que es nuevo es puro, ¿verdad, hermanos? Una jovencita pura, nueva, todavía virgen, pureza. Así se representa nuestra bandera. Con el blanco habla de la pureza de una nación naciente, de una nación que se independizó de Inglaterra y estableció sus colonias, o estaban las colonias ahí que estaban bajo el dominio de Inglaterra. Estableció ahora su propio país y en pureza, en limpieza se levantan. ¿De qué habla el azul en nuestra bandera, hermanos? El azul habla de justicia, habla de la justicia. Las estrellas, ¿de qué hablan las estrellas? 50 estrellas. Estas sí no las sabemos, los 50 estados. ¿De qué hablan las 13 barras, Gabriel? De las 13 colonias originales. Y esa es la bandera de Estados Unidos. Cada parte de la bandera tiene una representación. Representa las 13 colonias originales, representa el rojo, el valor, el azul, la justicia, el blanco, la pureza. Y hermano, cuando se canta el himno nacional, todos nos ponemos la mano en el corazón. ¿Por qué? Porque ese emblema, esa bandera representa este país, representa los ideales, representa la justicia, representa la libertad, representa el vivir vidas con pureza y vidas diferentes, unas vidas que agraden a Dios. Bueno, ese es el intento original de este país. Y hay un gran honor en cantar el himno nacional frente a la bandera, el estandarte de nuestro país. Ahora, hermanos, todo esto lo dije porque quiero que entiendan lo que está pasando aquí en este pasaje bíblico. Lo que está pasando en este pasaje bíblico, en el versículo 15, es que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Cuando acabó esta batalla, Moisés edificó un altar, un monumento, para recordar esa batalla y recordar a Dios. Y recordar a Dios con un nombre compuesto. Y el nombre compuesto es Jehová Nisi. En otras palabras, Jehová es nuestra bandera. Amén. Yo quiero esta tarde predicarnos, hermanos, que Jehová es su bandera. Jehová es mi bandera. Amén. Jehová es nuestra bandera. Como iglesia tenemos un pendón hermoso, tenemos una bandera que desplegar. Y esa bandera no es de tela, no es de madera, no es de metal. Nuestra bandera es nuestro mismo Dios, Jehová, hermanos. Amén. Él es nuestra bandera. Amén. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre fuerte. Dios es nuestra bandera. Amén. Ahora, ¿por qué?
por qué Moisés, cuando acabó la batalla, él pensó, voy a hacer un monumento y le voy a llamar Jehová Nisi. Voy a recordar, voy a edificar un altar y llamar su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué pensó Moisés esto? Y es lo que voy a ver en el mensaje. Vamos al libro de Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo 17 y vamos a empezar en el versículo 8. Primeramente, hermanos, cuando pensamos en una bandera, hay tres verdades que tenemos que entender. Primera verdad, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. La primera verdad que debemos entender cuando hablamos de una bandera es que siempre hay un enemigo. Siempre hay un enemigo. Yes. Si le dijera, ¿puede listar usted los enemigos de este país? Una lista muy larga, muy larga. ¿Puede usted listar los enemigos de su alma o el enemigo de su alma? Pues podemos listar al menos tres, hermanos. Podemos listar el diablo, listar la carne y el mundo. Son los enemigos de nuestra alma. Quieren destruir nuestra vida espiritual. Quieren, note, aquí este pasaje es muy interesante porque Moisés todavía está al frente de Israel. Y esta es, fíjese, la primer batalla de Israel desde que salieron de Egipto. Es la primera batalla. Yes. Ellos no conocían la guerra. Recuerden, ellos eran esclavos, eran buenos para hacer paredes, para mover rocas, para hacer pirámides, pero no conocían la guerra, la batalla. Entonces lo primero que Dios les enseña, yo voy a ser su bandera. Yo voy a mostrarles cuáles son esos ideales, qué es lo que nos va a identificar como nación. Yo voy a mostrarles que yo soy su defensor y su fortaleza y su proveedor y su protector. Yo les quiero mostrar quién soy yo. Y vemos que el Señor, cuando ellos llegan a este punto, hermanos, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vemos que cuando hablamos de una bandera, tenemos que empezar que hay enemigos. Amalek, hermanos, ¿sabe qué representa Amalek en la Biblia? Amalek representa la carne. Dice la Biblia, a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está, hermanos, dispuesto. Es muy interesante que los amalequitas eran enemigos de Israel muy persistentes. Los amalequitas eran como los zancudos cuando sales allá al jardín, atrás en tu casa y te metes a los árboles y quizás hay un poco de agua allí cerca y como los zancudos no te dejan en paz, te muevas, te vayas, te agaches, te levantes, te sientes, están ahí los zancudos. Y así eran los amalecitas. Eran enemigos de Israel muy persistentes. Los amalequitas venían de Esaú. ¿Saben quién es Esaú, verdad, hermanos? Yes. Venían de Esaú. Por lo tanto, no les caía bien Israel. Note lo que dice Números 14:45, por favor, vamos a ver Números 14:45. Números 14:45 dice, y descendieron el amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Aquí vemos esos enemigos, hermanos. Dice la palabra de Dios, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Eran enemigos que estaban siempre tratando de no solamente derrotar, pero destruir a Israel. Siempre. Y así es la carne, hermanos. La carne es tu enemigo. La carne, la Biblia dice, en mi carne no mora el bien, hermanos. La carne tiene deseos y pasiones
que le llama la Biblia concupiscencias. Todo el tiempo, hermanos, la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, si estás vivo, si estás sentado, si estás escuchándome, tú tienes un enemigo y se llama la carne. Y lo ves frente al espejo todos los días. Lo rasuras si eres varón o lo maquillas si eres mujer. Pero es tu enemigo la carne. Porque la carne es débil, hermanos. La carne no quiere servir, la carne no quiere obedecer a Dios, la carne no quiere someterse al Espíritu Santo de Dios. Pero gloria al Señor, tenemos una bandera. Y nuestra bandera es Jehová Nisi, hermanos. Tenemos nuestra bandera que representa que cuando enfrentamos un enemigo no lo podemos hacer solos. Me voy a adelantar un poquito porque el tiempo vuela cuando time flies when you're having fun. Voy a adelantar un poquito, pero en la historia, vamos a la historia, hermanos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17. Mire lo que dice la historia en Éxodo 17. Ahí en Éxodo capítulo 17, mire lo que pasó, algo muy interesante. En Éxodo 17 dice la palabra del Señor, versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué dice, hermanos? Prevalecía Amalek. Prevalecía Amalek. Qué interesante. Moisés alzaba sus manos y prevalecía Israel. Jehová ganaba. Y bajaba sus manos y prevalecía Amalek. ¿Qué significa eso? ¿Por qué subir las manos prevalecía Israel, bajar las manos prevalece Amalek? Porque en la Biblia, hermanos, hay analogías, en la Biblia hay tipologías, y subir las manos es un símbolo en la Biblia, hermanos, de dependencia total de Dios. Se lo puede ver, vea conmigo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Si no lo alcanza a encontrar, escúcheme, porque yo traigo dos Biblias, hermano, traigo como los soldados, los vaqueros del oeste, 2 revólveres. Tiro por 2 lados. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Y qué dice? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces levantar las manos era, hermano, señal de santidad, de consagración, señal de depender en Dios. Señor, te necesito. Amén. Pero bajar las manos, si levantar las manos es señal de te necesito, dependo de ti, bajar las manos es dependo de mí. Voy a depender de mi fuerza. Voy a depender de mí mismo. Voy a depender de mis habilidades. Voy a depender de todas mis cosas. Yo voy a pelear la batalla. Pero cuando peleamos las batallas en la carne, hermanos, siempre las perdemos. La carne, hermanos, no puede vencer contra sí misma, porque la carne es carne. Necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Por eso es bien importante reconocer que Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, es nuestra bandera primeramente porque tenemos enemigos, y ese enemigo es Amalek, que es un tipo de la carne. Jueces 6:33. Jueces 6:33. Ahí en Jueces capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Iban a pelear contra Israel, y esta vez el líder era Gedeón. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él, etcétera. Usted sigue leyendo. Lo que quiero poner, hermanos, es que la carne siempre está dispuesta a pelear
contra el espíritu. La carne siempre se opone contra la voluntad de Dios, porque no vamos a hacer la voluntad de Dios en la carne. Hay un enemigo, la carne. Y el diablo es igual, hermano. Estábamos viendo los clubes bíblicos y le decía a los hermanos, qué bueno que hay oposición. Cuando hay oposición quiere decir que algo bueno se está haciendo. Cuando no hay oposición me preocupo, digo, bueno, ¿por qué no hay oposición si estamos haciendo la voluntad de Dios? El diablo siempre se va a oponer, hermanos. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, el diablo, es nuestro enemigo. Él quiere devorarnos, él quiere destruirnos. Dice la Biblia que él es homicida desde el principio. Él no habla verdad alguna, él es padre de mentira. Y vemos que por eso en esta batalla contra el maligno tenemos una bandera, que es Jehová Nisi. Él nos defiende, Él nos inspira, Él nos va a mostrar nuestros ideales. El ideal de Dios, hermanos, es libertad. El ideal de Dios es espiritualidad. El ideal de Dios, hermanos, es victoria. El ideal de Dios es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ganar, hermanos. ¡Qué bendición! Saber que tenemos enemigos, la carne, el diablo, el mundo. Vivimos en un mundo, hermanos, que note lo que dice el libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Ahí en Efesios 2, la palabra de Dios dice, versículo 2, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos habla del mundo, hermanos, una corriente, pero que esa corriente es generada no por la Biblia, no por principios piadosos, pero por el diablo, hermanos. Entonces, si vivimos en el mundo, la palabra de Dios dice, estamos en territorio enemigo, que necesitamos nuestra bandera. Yo soy del cielo. Yo tengo un país y tengo mi bandera, que es Jehová Nisi, y Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Amén. Es nuestra embajada, hermanos. Nuestro Dios es nuestra embajada. Una embajada, aunque está, yo me acuerdo allá en México DF, ahí en la Paseo de la Reforma, había una callecita pequeña, siempre cerrada, siempre resguardada por policías. Era la embajada de Estados Unidos. Y ahí cuando entrabas a la embajada, te decían o entendías, estás en territorio estadounidense, aunque estás en México, la Ciudad de México. Hermano, Jehová Nisi, Jehová es nuestra embajada. Estamos en este territorio, dice la Biblia, somos del mundo. Perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no es nuestro hogar, estamos pasajeros. Por eso Jehová Nisi es nuestra bandera. Él es nuestra protección en el mundo. Él es nuestra fortaleza en el mundo. Él es nuestra bendición en el mundo, porque el mundo, hermanos, pasa. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Por eso vemos, número uno, primera cosa que encontramos en Jehová Nisi, hay un enemigo. Necesitamos una bandera. Y la bandera, hermanos, es Jehová mismo. Él es nuestra bandera. Yo estaba pensando cuando cantábamos los himnos, viendo a los niños, ya se fueron, viendo a los niños, viendo a los jovencitos, pensando, ¿cuáles son las batallas de los niños? ¿Cuáles son las batallas de las niñas? ¿Con qué están batallando? Todos batallamos, hermanos. Quizá el niño con el bullying, quizá el niño con cómo se mira, cómo se percibe a sí mismo, quizá el niño con abusos físicos, abusos emocionales, quizá el niño batalla con pensamientos o con deseos o aún con tentaciones. Todos tenemos batallas, hermanos. Niños, jóvenes, adultos, aún ancianos, todos batallamos, pero gloria a Dios, Jehová Nisi, Él es nuestra bandera. Amén. Número 2, cuando entendemos Jehová Nisi, un enemigo, pero número 2, una estrategia. Son puntos con E, a propósito, para no olvidarlos. La estrategia. Jehová Nisi, hermanos, es nuestra fortaleza el enemigo, pero Jehová Nisi, Él nos da la estrategia. Mire lo que dice, vamos a
Vamos a ver, hermanos, Éxodo capítulo 17 otra vez. Ahí en Éxodo 17, y note lo que dice en el versículo 11. Versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, hermanos, es la vara. Si usted agarra una bandera, ¿qué es lo que sustenta la bandera? La vara o el asta, ¿verdad, hermanos? Allá afuera hay un asta y del asta va la bandera. Aquí tenemos dos banderas, la bandera cristiana y la bandera de Estados Unidos. Y las dos están sustentadas o están colocadas sobre una vara. Por eso, hermano, cuando se acabó esta batalla, Moisés dijo: voy a edificar un altar, un monumento, y voy a ponerle al monumento Jehová Nisi. Porque en esta batalla la estrategia es que Moisés, note lo que dice en el versículo 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero ¿qué es lo que Moisés tenía en su mano? Moisés tenía una vara. ¿Qué es la vara, hermanos? La vara en la palabra de Dios, primeramente, hermanos, es fuente de autoridad. Es fuente de autoridad. Vaya conmigo a ver, por favor, el libro de Éxodo 4:2. Éxodo 4:2. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Leámoslo juntos, hermanos. Y Jehová dijo, ¿listos? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Versículo 3, léalo conmigo. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. ¿La vara era especial, hermanos? ¿Era una vara especial? No. Lo especial era que Dios usó la vara. Lo especial era el poder de Dios, la autoridad de Dios. Ese era lo especial. Que Dios le dijo a Moisés: echa en tierra esa vara. Y la autoridad de Dios, el poder de Dios, hizo que esa vara se hiciera una culebra. Y Moisés huía de ella. La estrategia de Dios en las batallas de la vida, en la guerra, en las luchas por las que pasamos, es que reconozcamos que Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Y cuando hablamos de una bandera, hay una estrategia de Dios. Su estrategia es que se levante la vara que representa su autoridad y su poder. Éxodo 4:4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Lo importante no era la vara, era la autoridad y el poder de Dios que se manifestaba en la vara. Versículo 17 de Éxodo 4, dice la palabra del Señor. Éxodo 4:17: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Jehová Nisi, hermanos, la estrategia para nuestra bandera es que el poder de Dios va con nosotros. La autoridad de Dios va con nosotros. Por eso le dijo Dios a la iglesia en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios le dijo a la iglesia lo siguiente. Dice la escritura, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la gran comisión la hacemos con la bandera por delante que es Jehová. Porque Él es nuestra autoridad y Él tiene toda autoridad y Él nos ha dado autoridad para que vayamos y prediquemos el Evangelio y enseñemos el Evangelio para que gente sea salva y después sean bautizados y que después la gente sea, hermanos, enseñada todas las cosas. Y vamos con la bandera al frente. La bandera, hermanos, es Dios va con nosotros con toda autoridad y nos delega autoridad y nos da su poder. Hermanos, ¿se acuerdan lo que pasó frente al Mar Rojo? Éxodo 14, 16. Éxodo 14, versículo 16. Frente al Mar Rojo le dijo Dios a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Alza tu vara, Moisés, extiende tu mano sobre el mar, divídelo. La vara de Dios, hermanos, en la mano de Moisés. Amén. Ese es nuestro Dios que va adelante, Jehová Nisi. La estrategia es que Él lleva su vara delante de nosotros. Pero note que número uno, la estrategia de Jehová Nisi es primeramente la vara que habla de su poder y de su autoridad. Pero segundamente, hermanos, la estrategia en Jehová Nisi es la unidad. La unidad. Vamos al texto otra vez, Éxodo 17. Note lo que dice, versículo 12. Y las manos de Moisés, ¿qué, hermanos? Se cansaban. ¿Alguna vez ha intentado agarrar una vara y tenerla en alto? Y tenerla en alto 10 minutos, 15 minutos. Aquí Moisés levantó la vara, hermanos, horas y horas y horas. Por eso se cansaba. Hermanos, cuando tenemos batallas, nos cansamos en las batallas. Cuando tenemos batallas, empezamos la batalla dependiendo de Dios. Y a media batalla, bajamos las manos, empezamos a depender de nosotros. Y nos cansamos y el enemigo empieza a ganar. La carne empieza a ganar. El mundo empieza a ganar. El diablo empieza a tomar ventaja, empieza a destruir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Jehová Nisi. Y Jehová Nisi, que es nuestra bandera, nuestro estandarte, dice: necesitas a Aarón y necesitas a Hur. Para que Aarón y Hur, cada uno de un lado, te levanten la mano. Porque la estrategia de esta batalla es unidad. Moisés levanta la vara, Hur de un lado, Aarón de otro lado, y Josué peleando la guerra, la batalla contra Amalek, allá en el campo. Cada uno haciendo su parte, hermanos. Y hermanos, la iglesia peleamos batallas. La iglesia tiene batallas. En la familia hay batallas. Pero hermano, Jehová Nisi es nuestra bandera. Él va delante de nosotros. Necesitamos estar unidos. Sosteniéndonos las manos unos de los otros. Orando unos por otros. Porque de esa manera vamos a ganar las batallas, hermano. La guerra está ganada, las batallas. Y yo estaba leyendo, pensando, ¿qué estaría haciendo Moisés todo este tiempo? La Biblia dice que la batalla fue larga, y dice la Biblia que estaba Moisés cansado. ¿Qué estaría haciendo Moisés durante ese tiempo levantando su vara? Yo no creo que estaban platicando Hur y Moisés. Estaban muy probablemente orando. Y así nosotros, si queremos de veras tener a Jehová como nuestra bandera, que Él sea nuestra protección, que Él sea nuestro poder, que Él sea nuestra autoridad,
Necesitamos esa unidad como la que tenían en este pasaje. Y note lo que dice en el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Hermanos, si la iglesia va a ganar grandes victorias, necesito que sostengan mis manos para ganar batallas, para la gloria de Dios. Hermano Pili, si usted va a ganar victorias, hermano Juan, en la plaza, necesitamos agarrar sus manos. Así es, ¿verdad? Si los dejamos solos, se van a cansar. Amén. No está Mauro, no está aquí Dimas. Si ellos van a ganar victorias allá en Mableton, necesitamos sustentar sus manos. Así es. Si en la escuela dominical el hermano Jason va a hacer una bendición a los niños, si la hermana Ruth va a hacer bendición a los niños, ¿qué necesitamos? Sustentar sus manos. Y a veces, honestamente, que poco o que nada oramos por ellos. Estamos tan ocupados en orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Me duele aquí, me duele allá, me falta aquí, me falta allá. Y olvidamos la causa, el horizonte, las cosas grandes de Dios. Nos enfocamos en lo que tenemos de frente, pero olvidamos el panorama, que estamos, hermanos, orando y estamos peleando para el reino de Dios. Para la causa de Cristo. No para mi causa, no para mi ministerio o para mi beneficio, pero es el reino de Dios, es la causa de Cristo. Por eso necesitamos, hermanos, levantarnos las manos los unos de los otros. Y todos, aquí está Juller allá en el sonido, a veces luchando con el internet, que no hay internet, que no quiere subir el video, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar las manos de Juller. Y así todos, hay que orar unos por otros cuando estamos trabajando en la batalla, en la guerra espiritual que tenemos. La estrategia primeramente es la vara, que es el poder y la autoridad de Dios, pero segundamente tenemos que estar unidos, ayudándonos, levantándonos las manos unos de los otros, hermanos. Y si, bueno, es que pastor, yo no tengo ningún ministerio ahorita, ¿qué puedo hacer? Ora por los otros que tienen ministerio. Intercede por ellos. Pasa tiempo en oración. A veces las ancianitas dicen, pues pastor, ¿qué puedo hacer? Ya llegué a la edad de que el almendro floreció y se cerraron las ventanas, ya no puedo ver, ya no puedo oír, se me cayeron los labios porque no tengo dientes, son postizos y a veces no los traigo puestos, ¿qué puedo hacer? Puedes orar. ¿No es lo que dice la Biblia de las viudas que oren, que se dediquen a la causa de Dios? ¿Por qué? Porque, hermanos, Jehová Nisi, Jehová es nuestra estandarte, Él es nuestra bandera. Y último punto, quiero que veamos, último punto. Primer punto es, Jehová Nisi, hay un enemigo, Jehová Nisi, hay una estrategia, Jehová Nisi, hay éxito, hermanos. Amén. Hay éxito. Note lo que dice Éxodo 17:13, dice la palabra de Dios, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así es, amén. Josué deshizo a Amalek. ¿Por qué? Porque el pueblo levantó la vara por medio del siervo, del líder. Los siervos ayudaron a Moisés. Josué peleó la batalla. Los soldados pelearon la batalla. Y hermanos, cuando Jehová Nisi es nuestra bandera, vamos a tener victoria siempre, hermanos. Siempre hay victoria en Cristo. Siempre hay victoria en Cristo. Dice la Biblia, versículo 13, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, la de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y vemos que no fue hasta en el primer libro de Samuel, capítulo 30, donde David acabó con los amalecitas. Eran persistentes. Y hermano, nosotros no vamos a acabar de luchar contra la carne
hasta que lleguemos al cielo. Por lo tanto, necesitamos nuestra bandera. Necesitamos a Jehová, porque Él nos da el éxito y la victoria. Él es nuestro pendón, Él es nuestro estandarte. Quiero terminar con 2 pasajes y terminamos. Note lo que dice Isaías capítulo 11, por favor. Isaías 11. Isaías 11. En el versículo 10. Mire que dice allí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí, hermanos? ¿Quién es la raíz de Isaí? Cristo. La cual estará puesta por qué, hermanos? ¿Qué es pendón? Bandera. La cual estará puesta por pendón a los pueblos, hermanos. Amén. Así como en las Olimpiadas entran todas las naciones, cada una con su bandera por delante. Algún día, hermanos, en la eternidad, la bandera no va a ser de diferentes países, pero va a ser Cristo, hermanos. Él es el pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, versículo 11, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, otra vez bandera a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Éxito y victoria. Amén. Esto es, si usted ve el capítulo 11, habla del reino del Mesías, habla del milenio, hablando de saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías. Qué bendición que podemos ver, amados hermanos, cómo Dios, Jehová, Nisi. Por eso ahora entiendo, cuando terminó la batalla, por qué Moisés edificó un altar, un monumento y dijo, se va a llamar Jehová Nisi. Porque él entendía que la bandera, el pendón, representaba, número 1, representaba que había un enemigo, había una estrategia y hubo éxito, así como cuando hay una bandera que nos motiva, que nos da ideales, pero no solamente el que representa la bandera, a quien la bandera representa, que es Jehová, Él tiene poder y autoridad, y Él nos guarda y nos protege, para que cuando tengamos batallas, hoy en día, hermanos, se llame financiera, económica, como sea, recordemos que hay una bandera que tú puedes izar y decir, esta es mi bandera, voy a luchar la batalla y voy a llevar mi bandera al frente. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio, Dios, de conocer del nombre de Dios, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Dios, te doy gracias porque podemos llevarte, Dios, como nuestra bandera en todas las batallas. Ayúdanos, Señor, a estar unidos. Yo creo que si algo me falta es estar unido contigo y con tu pueblo, Señor, en las luchas y en las batallas. Padre, interceder unos por otros, así como lo hizo Moisés. Padre, así como lo está haciendo Cristo ahora mismo, intercediendo por nosotros. Padre, ayúdanos a orar, a interceder, a estar unidos, a sostenernos las manos, especialmente las manos del líder que está llevando la dirección de la iglesia para que se haga tu voluntad y estemos peleando batallas bíblicas, batallas, Señor, de veras bíblicas y eternas, que tienen que ver con el reino de Dios, tu causa, el evangelio, el evangelismo y la gran comisión. Dios, ayúdanos a orar, ayúdanos a apoyarnos. Señor, no dejes que en nuestra iglesia haya actitudes de enemistad, de actitudes, Señor, de desprecio o de menosprecio, de juicio. No dejes que en nuestra iglesia haya actitudes, Señor, de competencia, de rivalidad. Pues, Señor, todos estamos en el mismo equipo, en el mismo ejército. Luchamos contra el mismo enemigo y necesitamos estar unidos, siguiendo a nuestra bandera, a Cristo Jesús, que es nuestro pendón hermoso. Te lo ruego, Señor. Pido que si hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador personal, tú lo salves. Usted está escuchando este mensaje y no está seguro que cuando muera va al cielo. Cristo es Dios,
Él murió en la cruz para pagar sus pecados y Él al tercer día resucitó venciendo la muerte y el pecado. Y Él te ofrece salvación, te ofrece vida eterna. Si tú lo invitas a tu corazón y le pides que limpie tus pecados, Él entra a tu corazón y Él cumple su promesa y Él te da salvación y vida eterna. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que tú eres Jehová Nisi. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.